¿Ok? Les animo que abran sus Biblias a Salmo 120. Salmo 120 no es un salmo que muy conocido. De vez en cuando se lee. Pero abre tu celular, que está apagado, y a Salmo 120. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ok? ¿Cuál es el título de este salmo? Después del número hay una frasecita. ¿Cuál es el título? Cántico, en la NBI es Cántico de los Peregrinos, ¿no? Interesantemente. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos de estos salmos hay? Ok, a ver, van a tener que hojear su Biblia. Empiecen con 120, 121, sigan hasta dónde termina. No, termina en 134. O sea, ¿cuántos hay? 15. Exactamente, 15 incluido el 120. Ajá, hay 15 salmos de peregrinos. O sea, si ustedes ven en sus Biblias la Reina Valera, le va a decir que son salmos de gradual. Ahora, ¿por qué empiezo esto? Porque hoy vamos a empezar una serie que vamos a escoger creo que 8 o 9, hasta terminando octubre, creo que es, los 8 o 9 salmos de ascenso, o de peregrinos, o de discípulos, o graduales. Ahora Esteban, pero por favor, dinos cuál es. ¿Ascenso, peregrinos o graduales? ¿Cuál es todos ellos? El asunto es que este grupo de salmos, de Salmos 120 a 134, eran salmos que los israelitas cantaban o recitaban mientras iban subiendo a Jerusalén para las fiestas. En el Antiguo Testamento sabemos que por lo menos 3 veces al año los judíos tenían que ir a Jerusalén. Y Jerusalén está arriba. Y por eso, salmo de ascenso tenía, ¿ok? O graduales, porque muchos pensaban que eran como gradas. Pero normalmente todos están de acuerdo, y lo vamos a ver la próxima semana aún más claro, que estos salmos fueron canciones que los peregrinos, los judíos, estaban cantando o recitando mientras se iban a Jerusalén. ¿Ok? Y lo vamos a ver son canciones con muchas temáticas. Se van a dar cuenta que hay mucha temática. No son iguales. Incluso ninguno es igual que el otro. Y son recursos para todos aquellos que son peregrinos. Aquellos que están en camino a alguien, a un lugar. Y la Biblia describe a nosotros cristianos como peregrinos. Aquellos que han puesto su fe y confianza en Cristo, que ansían el regreso de Jesús, como lo acabamos de celebrar en la Santa Cena. La Biblia nos llama a nosotros peregrinos. Peregrinos son aquellas personas que están en camino. Están en camino, ¿a dónde? A Dios. Están en camino a una relación más íntima y están ansiando con ansias el regreso de Cristo. Peregrinos saben que su tierra no es su morada eterna. Sí, disculpa, arequipeños, es la tierra bendecida del Perú, pero no es nuestra morada eterna. Sí, yo sé que les choca en lo más profundo de su ser, pero está bien, Dios es un Dios de gracia. Pero la meta de un peregrino es encontrar paz, satisfacción en la presencia de Dios. Y también un peregrino está dispuesto a dejar los valores de esta vida aquí, porque está en camino a la presencia de Dios. Esos somos nosotros, peregrinos.
En ese concepto estamos en camino. Y ahí está. Cada uno de nosotros somos peregrinos caminando en camino a Dios. San Agustín Hipona dijo lo siguiente: nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no repose en ti. Eso un poco nos ayuda a entender quiénes somos como cristianos, peregrinos. Estamos inquietos. ¿Ustedes están inquietos? El Salmo nos va a ayudar a entender que sí, a veces estamos inquietos. Y no vamos a encontrar reposo, sino el momento que llegamos, estamos en la presencia de nuestro Dios y Padre. Ok, con esta introducción, ahora ya saben que van a venir todos los domingos y vamos a meternos a entender todas las temáticas de los salmos del ascenso, o como ven, lo he puesto ahí, salmo de ascenso, o de los peregrinos, porque estamos en camino a la presencia de Dios. Ahora, con eso nos ayuda a entender los salmos 120 a 134. Pero, ¿qué del salmo 120? Y quiero hacerles una pregunta. ¿En algún momento o temporada de tu vida has descubierto que tú eres una contradicción andante? Ustedes se dan cuenta o se han dado cuenta en un momento de su vida que son una contradicción andante, que dicen una cosa pero actúan otra. ¿Cuántos? Yo soy el primero, ¿ya? Es que los tengo que meter a esto porque el Salmo nos va a ayudar. Somos una contradicción andante, ¿no? A veces somos muy amables, mostramos mucha gracia, pero en el momento que se nos cruza una combi sale un monstruo. ¿Sí? Ya, por su risa creo que parece que ahí toqué un puntito. O tu esposo dice algo y ¡boom! Sale alguien que... ¿Qué pasó? Hace unos minutos estabas bien. Roberto Louis Stevenson, un escritor, creo que es escocés, nos ayudó con esa parte de nosotros, de la humanidad, escribiendo un libro, el caso extraño de Dr. Jekyll y el señor Hyde. ¿Se acuerdan la historia? No se acuerdan. En toda la historia, Roberto Louis Stevenson describe un respetado doctor. Un respetado doctor, quien al tomar una porción llega a ser un monstruo. El señor Hyde. El doctor respetado y el monstruo es la misma persona. Y toda la historia gira alrededor de la lucha. El hombre quiere ser respetado, pero quiere ser un monstruo. ¿Ya? Como en nosotros, bueno, hoy en día creo que es algo similar. El Hulk es una versión moderna a la novela mucho más culta que esto. ¿Ya? Sí, nosotros solo pensamos en Avengers, sí, pero hay algo. Todo eso tiene mucha profundidad en buenas historias. Ya, gracias. ¿Ok? Lean su libro. ¿Ya? Ok. Parece, ¿y por qué empiezo así? Porque parece que este salmo reconoce esta realidad. Porque cada uno de nosotros somos el señor, el doctor respetado. Y el monstruo. Cada uno de nosotros tenemos esa dentro de nosotros. Y el Salmo 120 nos ayuda a entender esa realidad nuestra. Pero no nos deja quedarnos ahí, sino nos anima hacia un arrepentimiento. En vez de leer todo el Salmo, lo que vamos a hacer poco a poco, vamos a leerlo versículo por versículo, y en sus hojas les he dado espacio
para escribir lo que aprendemos de cada versículo. Después sacaremos principios. ¿Ok? Primero, Salmo 120. Dice, el versículo 1. En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Acá, el primer versículo, leemos de una experiencia pasada que tuvo el salmista. Y él empieza su reflexión recordando algo que Dios había hecho en el pasado. Y dice, wow, sí, en mi angustia tú me respondiste. Tú me respondiste. Tú me salvaste. El salmista empieza acordándose algo del pasado. Un recuerdo. Un recuerdo. Y después el versículo 2 dice, Señor, líbrame de los labios mentirosos, de las lenguas embusteras. Después de un corto recordatorio, el recordatorio salvadora de Dios, el salmista expresa un nuevo reto. Dios, gracias por hacer lo que hiciste en el pasado. Ahora tengo una cosa más. ¿Ok? Quiero a ver si me salvas de esta. ¿No? Tiene un nuevo reto, un nuevo problema. ¿Y cuál es el problema? La mentira. La mentira que él está experimentando en ese momento. El salmista se siente presionado, maltratado, hasta hastiado con las mentiras con las que él tiene que lidiar. Siente que ya no da más y pide a Dios que él trate este tema. Pero no es el tema con él, es con nosotros. Hey, Dios, este mentiroso acá. Eso es lo que está diciendo. Trabaja en él, en este mentiroso. Ahora, les pregunto, ¿cómo vamos? ¿Salmista está tocando temas nuestros? Sí. ¿Cómo vamos con el Perú? ¿Mentira? Ahí nomás lo dejo. ¿Corrupción? ¿Lo turbio? Sí, estamos pasando días medios difíciles así. ¿Cuántos se sienten? Ay, qué bueno que hay tanta mentira. Baje esa mano, oye. No, claro que no. Nos sentimos mal, indignados. Y estamos con el salmista. Sí, líbrame de estas mentiras. Después llegamos al versículo 3 y nota lo que dice. Lengua embustera, ¿qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? Ahora el salmista, ¿a quién se dirige? No a Dios, a la lengua, a los malos. Y ahí vemos el desafío de la lengua o del salmista. En otras palabras, lengua, ¿qué te has creído? En otras palabras. Dios te va a castigar, vas a ver. ¿Qué se habrá de añadir? Implícitamente está pidiendo que Dios haga algo al respecto a esa lengua. Dios, ¿vas a dejar que esa lengua mentirosa siga siendo mentirosa? Haz algo. Pero se está refiriendo primeramente a la lengua. Un poco un desafío contra la lengua. Y después, en versículo 4, viene la respuesta. Puntiagudas flechas de guerrero con ardientes brasas de retama. Ahora sí, el salmista se está desahogando. Ok, ¿qué vas a hacer? Se dirigió a la lengua mentirosa. Ahora le está diciendo, Dios, mándale flechas ardientes. Ok, hay que entender que flechas ardientes en ese momento eran misiles, no eran pistolas, eran misiles grandes que incendiaban a la ciudad. O sea, el salmista le está diciendo, mándale todas las flechas posibles para que quemen su ciudad. ¿Cómo vamos con la emoción del salmista? Un poco drástico el pata, ¿no? Ay, tranquilo, son una mentirita, tranquilo. No, pero él está con muchas ganas de tener retribución con esto. ¿Quién de nosotros nos podemos identificar con él? ¿Cuántos de nosotros estamos cansados de la mentira y deseamos que Dios haga algo, pero radical?
Ok, por ahí va, ¿no? Por ahí estamos. Ahora, en el versículo 5 y 6, acá viene un cambio totalmente inesperado. Mira lo que dice. Ay de mí, que soy extranjero en Mesec, que he acampado entre las tiendas de Cedar. Ya es mucho el tiempo que he acampado entre los que aborrecen la paz. Acá descuadra todo el movimiento. ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá? Él ahora se lamenta. Pero no se está lamentando. Él se lamenta ¿de quién? ¿Ay de qué? Ay de mí, que soy extranjero y vivo en lugares de mentira. No se lamenta porque él ha sido víctima de las mentiras, sino se lamenta porque él ha participado en las mentiras, porque él está viviendo en las tiendas de Sadar y Mesec. Él, siendo el judío respetado, ha decidido vivir entre los pueblos alejados de Dios, de Mesec y de Cedar, en vez de vivir con los judíos. ¿Sabes lo que está diciendo acá? Es que él quiere ser el judío respetado, pero sabe que es un monstruo por dentro. Sí, ay de mí, sí, Dios, las mentiras son horribles, pero me gustan porque vivo dentro de ellos. ¿Ves lo que está pasando acá? Aquí él muestra que él mismo está metido en el mundo de mentira. En el mismo mundo que él denunció en los versículos anteriores, él está metido ahí. Y lo ha vivido por mucho tiempo, nos dice el versículo. En otras palabras, el salmista se lamenta que él es el señor Dr. Jekyll, pero al mismo momento, el siniestro señor Hyde. O para los nuevos, el Dr. Banner y el Hulk. Se me había olvidado eso hasta este momento. El salmista no está cómodo en su condición de judío respetado, mientras vivía a propósito entre los pueblos de mentira. Después llegamos al versículo 7. Vemos acá la conclusión. ¿Qué pasó? La conclusión. El mismo salmista termina diciendo, yo amo la paz, pero si hablo de paz, ellos hablan de guerra. Interesantemente, el salmista termina con otra contradicción. Él dice que ama la paz, pero en los versículos anteriores, Dios, mándales flechas ardientes. Él parece no estar por la paz, sino parece ser un hombre de hostilidad. Pero estas palabras marcan un tono de desesperación. Yo no puedo. Yo hablo de paz, pero ellos hablan de guerra y mi interior también habla de guerra. Dios interviene. Te pido que intervengas en esta situación como lo hiciste en el pasado. Y un poco nos lleva al versículo 1 otra vez. Te clamé y me escuchaste. Y con esta oración, el salmista termina un salmo bastante humano, ¿no? Bastante humano. No es de esos salmos 145, te exaltaré, mi Dios, mi rey. No, él está luchando con él mismo. Y una de las cosas que me encantan de los salmos es que son transparentes, y esto es uno de ellos. El salmista es muy humano como tú y como yo. Él revela la realidad que él quiere ser, el Dr. Jekyll, el señor Hyde. Pero el Salmo no simplemente nos describe, sino que nos impulsa, nos llama a caminar hacia Dios. O, como empezamos, nos anima en el proceso del peregrinaje, de caminar hacia Dios. En medio de esta realidad que soy una contradicción andante. El
El Salmo nos llama, nos invita al arrepentimiento, mostrándonos una desesperación de un hombre que necesitaba, ¿cómo te puedo decir? Crucialmente necesitaba con todo el arrepentimiento. Y la situación del salmista es la misma que la nuestra. Necesitamos la ayuda de Dios, pero necesitamos tomar el siguiente paso de arrepentirnos. Ahora, con esto, con esa base del Salmo 120, saquemos principios del arrepentimiento, ¿ok? Primero, el arrepentimiento implica reflexión. Reflexión. Cada uno de nosotros somos una contradicción caminante o andante, como el salmista. Por un lado gritamos, líbrame de las mentiras, y por el otro lado, mátalos. ¿No? O por el mismo aliento sabemos que vivimos a propósito entre la mentira, como el salmista. Por un lado pedimos que Dios mande flechas ardientes contra nuestros enemigos, pero decimos que nosotros somos hombres de paz. Una contradicción andante. El genio, y por eso Dios, en su manera, si podemos llamar a Dios genio, el genio de incluir este salmo en la Biblia es que nos desnuda por la transparencia del salmista. No nos podemos esconder y decir, no, yo no soy como él. Pero el salmista ha desnudado su alma enfrente de nosotros y nos invita a que nosotros hagamos lo mismo, que reflexionemos. Pues lo importante es que este versículo, este capítulo, nos da la libertad para decir ante Dios, el Dios de toda gracia, y ante mis hermanos que hemos sido salvados por la sangre y cuerpo de Cristo, que yo tengo un monstruo por dentro, soy una contradicción viviente y yo necesito el arrepentimiento. ¿Ves cómo el Salmo nos lleva a eso? Porque el salmista simplemente se abre. Así soy yo. Así soy yo. Y nos da la libertad para hacerlo. Por eso, el peligro más grande es no reconocer que eres una contradicción andante y que no necesitas el arrepentimiento. El peligro es decir, no, yo no soy el Hulk. No, yo nunca. Yo soy el respetado Dr. Jekyll. Yo soy el Dr. Banner. Yo soy bueno. El peligro más grande es no reconocer que somos una contradicción andante. Porque el arrepentimiento no es simplemente una afirmación que hacemos para salir de un impasse emocional. Sí, discúlpame, hijita, nunca lo voy a hacer otra vez. El arrepentimiento no es una manera para zafarse de la realidad o de tu pecado o nuestros errores, sino es una realización profunda que en lo más profundo de mi ser, yo quiero ser Dios. ¿Me dejo entender? Porque a veces usamos, sí, ya no lo voy a hacer otra vez. De acá para afuera. El arrepentimiento es algo en lo más profundo de mi ser, de que yo quiero manejar mi vida. Me gusta ser el doctor respetado y el monstruo a la vez. Yo quiero que nadie me juzgue, ni quiero que Dios se meta a mi vida, porque yo quiero ser lo que yo quiero ser. El arrepentimiento significa reconocerlo
Y demanda que reflexionemos sobre nuestra vida, sobre nuestras motivaciones, sobre nuestros anhelos y pensamientos. Y de una manera desnudarnos ante Dios, como lo hizo el salmista. Ahora, de repente me dice Esteban, eso me asusta. Eso me asusta. Yo no puedo desnudarme ante Dios de esa manera. Pero quiero decirte algo. Cristo dio su sangre y su cuerpo por ti. Y lo hizo con gracia. Porque Él conoce tu condición. Conoce mi condición. Él sabe quién soy yo. Yo no le tengo que decir nada nuevo. Él ya sabe quién soy. Y Dios simplemente quiere que te apropies de su sangre y su cuerpo en arrepentimiento. Primer cosa que debemos entender es que el arrepentimiento implica reflexión. Segundo, el arrepentimiento se basa en el reconocimiento del camino de Dios. Si nos vamos a arrepentir, tenemos que entender y tener bien claro que el camino de Dios es vida. Es vida. Estar junto a Él es vida. Ahora, mira todo lo que pasa en este capítulo. Todo el salmo está lleno del reconocimiento de Dios. El salmista en versículo 1 reconoce que Dios escucha. En versículo 2, el salmista reconoce que Dios lo puede liberar de las mentiras. En versículo 3 y 4, el salmista pide que Dios haga algo porque Dios tiene los recursos. Versículos 5 y 6, el salmista reconoce que no ha vivido en los caminos de Dios. Versículo 7, el salmista desea vivir en el camino de Dios, en paz. O sea, todo el salmo está reconociendo algo de Dios. No reconoce. Se reconoce que Él se ha apartado de Dios y desea regresar. O todo el salmo es de un hombre que se ha enfrentado con Dios y desea regresar a sus caminos, aun cuando es una contradicción andante. Ahora, pero lo interesante es que todo este salmo no solo reconoce, pero está lleno de emoción. ¿Se dieron cuenta? Versículo 1, angustia. Él está angustiado. Lo estuvo angustiado. Versículo 2, necesita la salvación. Versículo 3 y 4, está hastiado, cansado de las mentiras. Versículos 5 y 6, está desesperado y lleno de culpa. Y en versículo 7 está frustrado. Dios usó todas las emociones para que el salmista reconociera el camino de Dios y empezara el camino de arrepentimiento. Cada uno de nosotros mantenemos una buena careta, o el careta de bueno, respetado, y a su vez somos monstruos. La cosa interesante es que Dios va a usar todo lo necesario, incluso nuestras emociones, para que nosotros regresemos a Él. Y este es el llamado de este salmo. Lucha con todo lo que quieras. Lucha contigo mismo. Lucha, lucha, lucha. Pero eventualmente tienes que darte cuenta de los caminos de Dios. Y eso nos lleva a reconocer, y lo voy a poner en una forma que sería gráfica. El arrepentimiento a veces es como un punto, como ese punto que ven. Y ese punto es cuando yo reconozco que el camino de Dios es mejor, es vida, y hay solo vida en Cristo Jesús. Pero no termina ahí, sino que es una vida constante de arrepentimiento. Sino es que es un punto que sale de una vida de búsqueda del camino de Dios y sigue indefinidamente hasta que Cristo regrese. O el arrepentimiento no es un punto, sino es una vida
constante, donde sigo reconociendo los caminos de Dios. Y este es el desafío del Salmo. Voy a tener una vida de arrepentimiento. Dios está trabajando en ti como lo está haciendo en mí. Y como lo hizo con el salmista. Es posible que tú sientas frustración, desesperación, ansiedad y posiblemente estés hastiado de la mentira y de asuntos. Pero la voz que prima es la que está detrás de todas. Regresa a mí, arrepiéntete, invoca mi nombre, sigue buscando mi camino. El tercer punto que vemos en el arrepentimiento es que el arrepentimiento abre el camino para el obrar de Dios. Sí, el arrepentimiento empieza reflexionando, ¿cómo está mi vida? Sigue reconociendo los caminos de Dios. Pero con esa base podemos regresar al punto primordial del arrepentimiento, que es regresar. El Nuevo Testamento habla de un cambio de mentalidad, que antes que caminaba por acá, ahora voy acá. Pero me gusta la palabra regresar. Y hablamos de regresar porque Dios nos creó perfectos y tuvimos una relación con Él sin barreras. Pero nosotros somos los que nos hemos rebelado contra Él. Y necesitamos, ¿qué? Regresar. Hablamos de regresar porque fuimos nosotros que nos hemos distanciado de Él. Él siempre ha estado ahí. Hablamos de regresar porque junto con Dios es nuestro verdadero hogar, como lo dice otra vez esa frase. Nos has hecho para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no repose en ti. Obviamente, el momento que decidimos regresar, estamos dejando algo atrás. Estamos dejando nuestros valores, nuestras motivaciones egoístas, motivaciones del mundo. Pero el momento que decimos sí a Dios, decimos no al mundo. Pero acuérdense, eso se basa en lo que hemos hablado antes. El reconocimiento que el camino de Dios es lo mejor. Ahora, es importante entender algo en nuestra cultura un poco más emocional. Es importante entender que el arrepentimiento describe el acto de regresar a Dios. No se refiere a la culpa, a la desesperación, al lamento, a la frustración, a la emoción de estar hastiado con uno mismo. Esos son buenos. Todas esas emociones son buenas, pero no es el arrepentimiento. El arrepentimiento son acciones, una acción de regresar. Mira lo que dice. ¿Hice algo? La siguiente. Ahí está, gracias. 2 Corintios 7, 9 al 10. Y por si acaso, líderes de iglesia en casa, esto es lo que van a estudiar durante la semana. Dice, sin embargo, ahora me alegro, Pablo habla, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué hizo la tristeza? ¿Qué hizo la tristeza? ¿Los llevó a qué? Al arrepentimiento. Bueno, es que tendría que darle más contexto. Lo que pasó, Pablo y la iglesia de Corintios a veces no se llevaron bien. Más, la iglesia de Corintios no se llevó bien con Pablo. Y Pablo los reprimió y ellos se sintieron culpables. La tristeza. Y con eso empieza. Y Pablo está feliz porque esa tristeza lo llevó al arrepentimiento. ¿Y qué produce la tristeza?
salvación. O sea, solo era mi punto para que a veces sentimos, no, sí, yo me siento mal. Pero sentirse mal es solo una parte del arrepentimiento. Es la acción de regresar, de cambiar. El momento que nosotros nos arrepentimos, estamos diciéndole a Dios sí a su obra y no a nosotros. Nuestro sí declara que sus caminos son mejores. Nuestro sí valora la relación de Dios sobre todo, incluso sobre la plata. Imagínate. Sí. Nuestro sí nos permite pasar dificultades y crecer más cerca a Dios. Nuestro sí categóricamente rechaza todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nuestro sí es una apertura a escuchar la voz en su palabra. Nuestro sí abre el sentir, nos abre para sentir el amor de Dios. O sea, todo esto, nuestro arrepentimiento abre el camino para que Dios obre en nosotros. Amigos, el arrepentimiento, el acto de decidir que sí a Dios y no al control egocéntrico de nuestra vida, abre el camino de vida a Dios. Por eso podemos decir que el arrepentimiento abre el camino para el obrar de Dios. Ahora, en los salmos del ascenso, los salmos de los peregrinos o discípulos, empieza con un concepto primordial y básico de la vida cristiana, el arrepentimiento. Y hoy el salmista se desnudó su alma para guiarnos hacia el arrepentimiento. Pero más allá, nos lleva otra vez a la Santa Cena. Nos guía a Cristo. Porque el arrepentimiento no tiene sentido si Cristo no hubiera muerto por nosotros. Ahí en ese basural, el Hijo de Dios dio su vida en rescate por nosotros. Ahí en la cruz, Cristo murió en un acto de gracia, no pidiendo nada en respuesta, sino que nos abrió el camino para que nosotros nos acercáramos a Dios, a donde pudiéramos regresar, donde pudimos regresar a algo. Cristo murió y ahora podemos regresar a Él, porque Él ya limpió el camino. Cada día que nosotros reconocemos que nos hemos desviado del camino de Dios y reconocemos el monstruo dentro de nosotros, regresamos a la cruz. Regresamos a la cruz. Hoy el salmista no solo quiere que desnudes tu alma ante Dios, sino que te lleve a esa cruz. Él quiere llevarte a la cruz y una vida de arrepentimiento. ¿Cómo estás tú? ¿Tu arrepentimiento es simplemente una manera de salir de un impasse con Dios? Sí, Dios, disculpa, no lo vuelvo a hacer, chao. ¿O es un reconocimiento profundo que tú quieres ser Dios? Y por eso tenemos que ir reconociendo quiénes somos ante Él. Y hoy tenemos una oportunidad para empezar este viaje, esta vida de arrepentimiento. No solo de salir en paz, sino de ir estableciendo un patrón de arrepentimiento. El otro día les cuento que sus pastores no son perfectos. Casi, pero no. Broma, ¿ya? Por si acaso. Estaba escribiendo mis pedidos de oración y me di cuenta que nunca en eso puse que tengo que arrepentirme. Y después estuve estudiando este pasaje. ¿Qué crees que hice con mi hoja? La boté y empecé otra vez. Porque necesito reconocer que yo en lo más profundo, yo quiero ser
doctor respetado, pero soy un monstruo.